A veces, en un pequeño rincón del mundo, Dios esconde tesoros que nadie sabe ver. Así era la vida de Mateo, un niño de apenas 9 años, lleno de pureza y una sensibilidad que pocos comprendían. Mientras los demás niños corrían y gritaban, él prefería el silencio, observando cómo el viento movía las hojas o cómo las piedras dibujaban caminos secretos en el suelo. Su infancia parecía solitaria, pero en realidad estaba llena de conversaciones íntimas con Dios, aunque sin palabras. En la escuela, muchos se burlaban de él. Sus compañeros no entendían por qué Mateo pasaba horas dibujando formas extrañas, líneas que seguían el curso del agua o círculos que representaban el movimiento del sol. Incluso los adultos pensaban que era raro, pero en su corazón, Mateo guardaba una fe inmensa, la esperanza de que algún día todo ese conocimiento que Dios le permitía sentir tendría un propósito mayor. Como David, que antes de ser rey, fue un pastorcito ignorado por muchos. Su mamá, con una ternura que solo una madre guiada por la oración puede tener, siempre le decía: «Hijo, Dios te hizo especial, no dejes que nadie apague tu luz». Y esas palabras se convirtieron en su refugio. Cada noche, antes de dormir, Mateo oraba en silencio. No pedía juguetes ni cosas materiales, solo pedía entender lo que Dios quería mostrarle a través de los colores de la tierra y el canto del viento. Había días en que Mateo se sentía triste, preguntándose por qué no podía ser como los demás, pero ahí, en esos momentos de soledad, sentía la presencia de Cristo abrazándolo, recordándole que aquellos que son diferentes muchas veces son escogidos para misiones que nadie más podría cumplir. Como Samuel, que desde pequeño aprendió a escuchar la voz de Dios, Mateo también estaba siendo preparado, aunque no lo supiera. Así, mientras la gente lo miraba con lástima o incomprensión, Mateo seguía su camino de superación interior. Con cada trazo, con cada dibujo, estaba construyendo algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todo su pueblo. Y aunque aún no lo sabía, el primer milagro ya estaba en marcha. Su transformación silenciosa, tejida con fe, inocencia y la bondad infinita de Dios. Lo que para muchos eran simples garabatos, para Mateo era mucho más que eso. Cada línea que trazaba, cada curva que dibujaba, llevaba consigo la huella de la creación divina. Mientras otros niños pintaban casitas y árboles, Mateo registraba con detalle el movimiento de las nubes, la dirección del viento y hasta la forma en que la tierra cambiaba de color cuando iba a llover o a secarse. Su inocencia y pureza le permitían ver lo que otros no veían, como un pequeño profeta de la naturaleza. Era como si Dios mismo estuviera susurrándole secretos al oído, guiándolo con una sabiduría que no venía de libros ni de maestros. Su cuaderno se llenaba de patrones que parecían mensajes cifrados, pero en realidad eran un mapa de la esperanza. Así como Daniel interpretó sueños siendo apenas un joven, Mateo interpretaba el lenguaje de la tierra, sin saber que estaba documentando señales de una sequía que pronto llegaría. Cada tarde, mientras los demás jugaban, él se sentaba bajo su árbol favorito mirando el horizonte. Sus manos, pequeñas pero firmes, seguían moviéndose al ritmo del Espíritu Santo que lo inspiraba. Era una especie de oración en forma de dibujos, una conversación profunda entre un niño y su Creador. Dios estaba preparando su corazón para algo grande, una transformación que nadie en el pueblo podía imaginar. Muchas veces se sentía solo en su misión. La gente no entendía su pasión ni su necesidad de observar cada detalle de la creación, pero igual que José, vendido por sus hermanos y malinterpretado por muchos, Mateo mantenía su fe firme. Sabía que, aunque no comprendieran ahora, Dios tenía un propósito mayor para cada trazo que hacía. Y así, día tras día, Mateo seguía llenando sus hojas con registros que más adelante serían la clave para un milagro inesperado.
Una prueba viviente de que la fe y la perseverancia, cuando nacen del corazón de un niño, pueden mover montañas o salvar cosechas enteras. Y entonces sucedió. El cielo dejó de llorar sobre la tierra. Día tras día, el sol quemaba los campos y el aire se volvía más seco que nunca. Las plantas empezaron a marchitarse, los riachuelos se secaron y el pueblo entero cayó en una tristeza profunda. Los adultos hablaban de crisis, de pérdidas, de desesperanza. Pero en medio de aquel panorama desolador, un niño de apenas 9 años mantenía viva la llama de la fe. Mientras todos se preguntaban qué hacer, Mateo ya tenía la respuesta escrita, no en un libro, sino en sus dibujos, en aquellos mapas que había trazado en la tierra con la inocencia de la infancia y la sabiduría que solo Dios puede conceder. Como cuando Noé construyó el arca antes de que cayera la primera gota de lluvia, Mateo ya había visto venir esta sequía y, guiado por la oración, había señalado en el suelo los lugares donde la humedad aún permanecía. Al principio, nadie quiso escucharlo. ¿Quién iba a creer en un niño que dibujaba círculos y líneas extrañas? Pero él no perdió la esperanza. Como David frente a Goliat, Mateo se mantuvo firme, sabiendo que Dios estaba con él. Su mamá lo animaba, recordándole que con fe, hasta el más pequeño puede ser usado para grandes propósitos. Y así, con una mezcla de temor y valentía, Mateo empezó a hablar. Se acercó a los mayores, señalando los lugares que había marcado en el suelo, explicando que ahí todavía había agua escondida bajo la tierra. Algunos se rieron, otros lo ignoraron, pero unos pocos comenzaron a prestar atención. La compasión y la bondad que Dios había puesto en su corazón lo hacían insistir, no por orgullo, sino por amor a su gente. Y poco a poco, la voz de Mateo comenzó a abrir corazones endurecidos por la desesperanza. Su transformación, de niño invisible a pequeño guía, ya estaba en marcha. Un milagro empezaba a germinar bajo los pies de un pueblo que, sin saberlo, estaba a punto de ser testigo de la mano de Dios obrando a través de la inocencia y la fe de un niño. Justo cuando parecía que nadie más lo escucharía, Dios movió las piezas de manera perfecta. Un día, el sacerdote del pueblo, que siempre había observado a Mateo con curiosidad y cariño, se detuvo frente a uno de sus dibujos. Sus ojos se abrieron de par en par. Allí había un patrón, no era solo un juego infantil. El sacerdote, lleno de fe y experiencia en interpretar los mensajes de la vida, entendió que aquello podía ser una respuesta divina ante la crisis que enfrentaban. Decidió llevar esos mapas de tierra y papel hasta uno de los agricultores más sabios de la región. Aquel hombre, curtido por el sol y las estaciones, miró los trazos con atención y, sorprendido, reconoció en ellos antiguos métodos usados por generaciones para encontrar agua en tiempos de sequía. La esperanza empezó a renacer en los corazones. Como cuando el profeta Eliseo guió a los israelitas hacia el agua en el desierto, Mateo también estaba siendo usado por Dios para traer vida donde solo había desesperación. Sin perder tiempo, organizaron a los hombres del pueblo y comenzaron a cavar justo donde el pequeño había señalado. Las palas golpeaban la tierra seca una y otra vez hasta que, milagro, allí, donde todos pensaban que no había nada, surgió humedad. El suelo, antes árido, comenzó a ceder y a mostrar señales de agua subterránea. Un regalo que solo la fe y la obediencia podían revelar. La noticia se esparció como un susurro de esperanza entre los vecinos. Aquellos que antes se burlaban, ahora miraban a Mateo con nuevos ojos. La transformación de la comunidad era evidente. La compasión reemplazó la indiferencia y la bondad comenzó a florecer en gestos sencillos pero profundos. La gente empezó a orar junta, agradeciendo a Dios por el milagro y por haber usado a un niño, lleno de inocencia y fe, como instrumento de salvación. Mateo, por su parte, no buscaba elogios,
Su corazón seguía siendo el de un niño humilde que prefería sentarse bajo su árbol favorito y seguir dibujando. Pero en lo profundo sabía que Dios lo había escogido para algo especial. Igual que Samuel en el templo, Mateo estaba aprendiendo a reconocer la voz de Dios en los detalles más simples de la vida. Aquel niño que antes caminaba solo por los senderos polvorientos del pueblo, ahora se había convertido en un faro de esperanza para todos. Mateo, con su voz suave pero llena de convicción, comenzó a orientar a los agricultores sobre dónde sembrar y cómo distribuir las parcelas. No era una simple estrategia, era un acto de fe. Cada decisión estaba acompañada de oración, de súplicas sinceras a Dios para que bendijera cada rincón de aquella tierra sedienta. Algunos aún dudaban. Era difícil para ellos confiar en las instrucciones de un niño, pero aquellos que decidieron creer pronto vieron el fruto de su obediencia. Las parcelas que siguieron sus indicaciones comenzaron a brotar. Pequeños tallos verdes emergieron como un verdadero milagro, una señal palpable de que Dios estaba actuando a través de la bondad y la pureza de un corazón infantil. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, aquí también la bendición se desbordaba. La esperanza regresó a los rostros cansados de los agricultores. Por las mañanas, antes de comenzar el trabajo, muchos se reunían para hacer una oración comunitaria, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Era como si el pueblo entero hubiera despertado espiritualmente, recordando que la fe puede transformar cualquier circunstancia, por más oscura que parezca. La infancia de Mateo, una vez motivo de burlas, ahora era vista como un regalo de Dios para todos. Un día llegó al pueblo una geóloga que escuchó hablar del niño que encontraba agua. Al revisar las zonas donde Mateo había señalado, quedó asombrada. Las indicaciones coincidían perfectamente con las capas de acuífero subterráneo. La noticia se extendió más allá de la comunidad y personas de otros lugares venían para ver lo que estaba ocurriendo. Sin buscarlo, Mateo se había convertido en un testimonio vivo de la sabiduría que solo Dios puede conceder a través de la inocencia y la fe de un niño. Y así, mientras la sequía seguía afectando a otros pueblos, este pequeño rincón encontró en la fe y en la guía de Mateo una forma de resistir. La transformación no solo fue en los campos, también en los corazones. Dios había usado a un niño para enseñar a todos una lección de humildad, esperanza y obediencia a su voluntad. Con el paso de los días, el nombre de Mateo comenzó a ser pronunciado con un respeto que antes nadie le otorgaba. Ya no era ese niño raro que dibuja cosas extrañas. Ahora era visto como un pequeño sabio, un instrumento de Dios en medio de una situación que parecía imposible. Pero lo más hermoso de todo fue que Mateo nunca cambió su esencia. Seguía despertando temprano para observar las nubes. Seguía haciendo sus oraciones en silencio y seguía trazando en la tierra esos mapas que solo él y Dios entendían. La escuela, que antes lo marginaba, empezó a tratarlo de manera diferente. Los maestros, antes indiferentes, ahora le pedían que compartiera sus conocimientos. Incluso algunos compañeros, movidos por la compasión y la admiración, se acercaban para aprender de él. Mateo aceptaba con humildad, siempre recordando en su corazón que toda esa sabiduría venía de lo alto, que era Cristo quien lo guiaba y le mostraba lo que otros no podían ver. Un día, en una ceremonia sencilla pero llena de emoción, le entregaron una pequeña placa de reconocimiento. No era de oro ni de plata, pero para Mateo era un símbolo de que la bondad y la fe no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Y como si fuera poco, el sendero por donde él solía caminar al campo fue rebautizado con su nombre. Ahora, aquel camino de tierra llevaba grabado en su entrada la memoria de un niño que había escuchado el clamor de la tierra y de Dios. Pero Mateo no buscaba honores.
Seguía viviendo con la misma pureza y sencillez. Sabía que el verdadero reconocimiento venía del cielo. Cada vez que el viento acariciaba su rostro o que una planta brotaba en la tierra seca, sentía que Dios le decía: «Bien hecho, pequeño siervo fiel». Su historia era un recordatorio viviente de que la verdadera grandeza se encuentra en los actos silenciosos de fe. Y así, mientras la vida en el pueblo volvía poco a poco a la normalidad, Mateo permanecía como un testimonio de transformación y esperanza. Su historia seguía inspirando a niños y adultos, enseñando que cuando confiamos plenamente en Dios, incluso en la infancia, podemos ser instrumentos de milagros. La historia de Mateo no era solo la de un niño que ayudó a salvar cosechas, era mucho más que eso. Era una lección profunda sobre cómo Dios obra a través de lo que muchos consideran extraño o insignificante. En un mundo donde todos esperan que los líderes sean fuertes, elocuentes o adultos llenos de experiencia, Dios eligió a un niño silencioso, de mirada atenta y manos llenas de dibujos. Como hizo con David frente a Goliat o con Samuel en el templo, Dios volvió a demostrar que su poder se perfecciona en lo sencillo. Las personas comenzaron a entender que detrás de la timidez de Mateo había un don celestial. Su manera de ver la vida, su sensibilidad hacia la creación y su capacidad para escuchar lo que nadie escuchaba eran regalos de Dios, preparados para un momento de necesidad. Fue una transformación no solo de un niño, sino de toda una comunidad que aprendió a valorar la diversidad y la inocencia como canales de bendición. El sacerdote del pueblo, en una de sus homilías, habló de cómo Jesús mismo había dicho que para entrar en el reino de los cielos debíamos ser como niños. Y todos, al mirar a Mateo, comprendieron el verdadero significado de esas palabras. La fe pura, la oración sincera, la compasión y la bondad fueron las herramientas que este pequeño utilizó para traer esperanza donde solo había desolación. Ahora, cada vez que alguien pasaba por el sendero que llevaba su nombre, recordaban aquella sequía, pero también el milagro que vino después. Las familias contaban la historia a sus hijos, enseñándoles que nunca debían burlarse de alguien por ser diferente. Al contrario, debían abrir sus corazones y sus ojos para reconocer los dones que Dios coloca en cada uno, por más ocultos que parezcan. Y así, como un susurro que atraviesa generaciones, la historia de Mateo quedó grabada en la memoria del pueblo. Una invitación constante a mirar con compasión, a creer en la transformación, a tener esperanza en los momentos difíciles y, sobre todo, a nunca subestimar lo que Dios puede hacer a través de la fe de un niño. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han hecho sentir diferente o incomprendido? ¿Has sentido que Dios te dio un don especial, aunque otros no lo vean? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu historia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos llenos de fe y esperanza que tenemos para ti. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Una historia de superación y milagros que seguro también te inspirará. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.